Continuamos con La Noche. Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz en Colombia. ¿Hasta dónde cree usted que, por ejemplo, las alianzas que tiene en ese momento, o los negocios, digámoslo con la palabra correcta, con la palabra exacta, los negocios que tiene el régimen de Nicolás Maduro con potencias mundiales como China y Rusia, son el escudo que tiene esta dictadura en este momento para continuar en el poder y quizás para disuadir a otros países para que intervengan de manera más directa para recuperar la democracia en Venezuela? La geopolítica internacional es directamente con estrategias y alianzas. Venezuela tiene algo que se llama el bloque contrahegemónico, que ahí está ¿quién? ¿Lo lidera quién? Rusia fundamentalmente, ahí está la mano de Putin, están los chinos también, en América Latina está Venezuela, en su momento un gran líder fue Irán y Corea del Norte. Entonces, esos 5 países conformaron lo que es el bloque contrahegemónico, todos en contra de lo que sean los países satélites de Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Entonces, Venezuela, ¿qué es lo que hace? Tiene 2 fuertes alianzas. Rusia y China, pero para lo que tú dices, Jefferson, es tal cual, son los grandes clientes. Digamos, Venezuela es el gran cliente para el armamento ruso, es el gran cliente para el armamento chino. Entonces, estos 2 países siempre están saliendo a respaldar cualquier decisión que se tome en Venezuela. Y eso es lo que hace que puedan neutralizar a sus 2 antagonistas Venezuela. A Estados Unidos, porque Estados Unidos sabe que esto se llega a escalar y se convierte en una pequeña guerra fría. Nuevamente Rusia aparece, así como está en este momento en Siria. Estados Unidos no ha entrado a Siria porque cada vez que intentan aparece nuevamente la mano de Putin y frena todo. Y los chinos también están, digamos, cuidando sus negocios en Venezuela después de una cantidad de préstamos internacionales que han hecho, y ellos necesitan también garantizar esos recursos. Entonces, lo que vemos y la estrategia, ¿cuál sería para el tema de Colombia? Colombia tiene que empezar a acercarse a esos tradicionales clientes, amigos venezolanos para empezar a neutralizar las alianzas. Es bajo esa lógica. Si Colombia empieza a generar, digamos, una capacidad de acercamiento con esos países, cuando Venezuela necesite utilizar sus aliados, puede ser neutralizado Colombia a partir, digamos, de un acercamiento. Esto es una estrategia de, digamos, de geopolítica y una geopolítica también con economía. Entonces hay que empezar a entender y evaluar el escenario de esa forma. Néstor, hay cambio de gobierno en Colombia. Llega una nueva corriente política que es la de Iván Duque. ¿Qué ajustes cree usted que debe hacer la diplomacia colombiana frente a la situación que enfrenta su vecino? Cualquier cosa positiva o negativa que suceda en Venezuela va a impactar directamente a Colombia. Creo que 3 temas. Primero, Colombia tiene que manejar una diplomacia en términos solo de canales institucionales. O sea, caer otra vez en la guerra de micrófono es letal para cualquier democracia. Y ese es un riesgo que usted cree. Ese es un riesgo, y eso no hay que caer en esa lógica, sino por las vías institucionales. Nuevamente, no esa pelea, digamos, de declaraciones de micrófono de 2 presidentes, sino, digamos, le hace daño. Sobre todo, ¿a quién le hace daño, Jefferson? A las economías del país. Eso se siente en la zona de frontera de inmediato. Entonces, que Colombia siga por las vías institucionales. Segundo, muy importante, el tema de la migración de los venezolanos. Ese va a ser una lógica donde ya Naciones Unidas participa, y ahí vamos a tener, digamos, un tema muy importante con Venezuela. Y lo tercero, el tema de la seguridad de la frontera. No solo en términos de lo que estamos hablando, de los Sukhoi, sino en el término de 2 cosas fundamentales. Tráfico ilegal de combustible que llega desde Venezuela a Colombia, y desde ahí sale también el tema del narcotráfico. Esos 2 delitos hoy sostienen la guerra del Catatumbo en Colombia. De ahí se sostiene el ELN, los Pelusos, los Libertadores del Meta y del Bichada, el Frente Domingo Laín del ELN. Todos los grupos que están en la zona de frontera con Venezuela se alimentan de esos 2 grandes negocios. Entonces, no va a ser solo un tema en términos de política internacional, sino de seguridad en zona de frontera. Finalmente, en eso, porque el tiempo se nos agota, ante ese panorama belicista, por un lado, de declaraciones altisonantes por parte de algunas figuras del chavismo, la salida que le queda a la oposición en Venezuela, ¿cuál es? Por un lado, hemos hecho un diagnóstico, hemos hecho una radiografía de cómo han actuado cada uno de los actores políticos, no solamente a nivel interno, sino a nivel externo. Pero es un panorama un poco sombrío, porque pese a que al interior de Venezuela defienden las salidas democráticas para salir de esa dictadura, esas soluciones hasta este momento no han dado ningún resultado. Y por el otro lado, la solución militar, que es la que muchos barajan, no tiene el apoyo correspondiente en el vecindario.
Sí, dos cosas. La salida militar es la menos viable porque, como lo decíamos, eso va a terminar en un baño de sangre que no van a poder salir de él. No es tan sencillo como pasó en su momento Panamá o en Granada, que capturaron al dictador y se fueron. Esto terminaría en todo un baño de sangre a partir de las milicias, los colectivos, y entraríamos a una guerra de cuarta o quinta generación en Venezuela que podría durar muchos años ahí. Entonces, la salida militar, teóricamente, desde la teoría de la guerra, no es una opción. Ahora, todas las dictaduras empiezan a caer, ¿desde dónde? Desde las sanciones económicas internacionales. Entonces, Venezuela está en ese camino de cada vez más restricciones. Pero, ¿cómo se tumbó el apartheid en Sudáfrica? Realmente, ¿por qué los blancos empezaron a soltar el poder? Fue a partir de sanciones en el sistema internacional, sanciones económicas, y que los excluyeron de muchos espacios. Entonces, ese ejercicio se tiene que seguir dando hasta que realmente se llegue a un espacio de una salida democrática a partir de unas elecciones libres y que realmente puedan certificarse qué es lo que quiere el pueblo venezolano. Pero es precisamente lo que no quiere el régimen. Claro. Entonces, por eso están en una sin salida. Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, ha sido un gusto tenerlo aquí como analista político y también como columnista de opinión. Gracias a ti y a todos los televidentes en América Latina. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Ahí ustedes ven la página. También nos pueden seguir escribiendo en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.